Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Cuando estaba en mi segundo año de secundaria, llegó un nuevo profesor de francés a nuestra escuela. Su nombre era el señor Laurent. Era joven, solo tenía 24 años. Tenía el cabello oscuro y unos ojos marrones amables, lo que lo hacía destacar. Era tranquilo y educado y todos lo apreciaban. Muchas chicas en la escuela lo admiraban. Durante los descansos a menudo pasaban frente a su aula con la esperanza de verlo, pero no era solo su apariencia lo que la gente admiraba. El señor Laurent también era un excelente profesor. Era paciente y siempre nos animaba. Sus clases eran divertidas y fáciles de entender. Los otros profesores también lo respetaban. Algunas de las profesoras más jóvenes intentaban hablar con él a menudo, pero él se mantenía profesional y concentrado en su trabajo. No era el tipo de persona que buscaba atención. Realmente se preocupaba por enseñarnos. Yo admiraba mucho al señor Laurent. Pensaba que era el mejor profesor del mundo. Nunca faltaba a sus clases y siempre hacía mis tareas. Pero yo era una chica tímida y no tenía el valor de hablar con él o bromear con él como lo hacían mis amigas. En cambio, intentaba ser una buena estudiante. Escuchaba atentamente en clase y trabajaba duro para que él se sintiera orgulloso. A veces me ponía mi vestido favorito para su clase esperando que me notara. Cuando decía mi nombre en clase siempre me ponía nerviosa. Mi corazón latía rápido y mis manos temblaban. Aún así, intentaba responder correctamente a sus preguntas. Cuando él sonreía y decía, «Buen trabajo, Emma», eso iluminaba todo mi día. Esas palabras amables me daban fuerza para seguir esforzándome. Durante todo ese año admiré al señor Laurent en silencio. Pensaba en él todo el tiempo, incluso soñaba con él por la noche. Supe que vivía cerca de mi casa y a veces pasaba por su calle con la esperanza de verlo. Cuando eso sucedía, él me sonreía y decía, «Hola», y ese pequeño momento me hacía muy feliz. Algunas veces lo veía con amigos y sentía un poco de celos. Nunca le conté a nadie mis sentimientos, ni siquiera a mis mejores amigas. Era mi secreto. Creía que si trabajaba duro en su clase, él podría notarme algún día. Empecé a leer libros adicionales y a practicar mi escritura para mejorar mi francés. Mis calificaciones en su clase siempre eran buenas y me sentía orgullosa cuando él me elogiaba frente a todos. Cuando terminó el año escolar, ocurrió algo que me rompió el corazón. Nos enteramos de que el señor Laurent dejaría la escuela. Había conseguido un nuevo trabajo en otra ciudad. Esta noticia me puso muy triste y no podía imaginar la escuela sin él. El último día nuestra clase se reunió para despedirlo. El señor Laurent nos agradeció por ser buenos estudiantes y nos deseó lo mejor. Yo quería decirle cuánto significaba para mí, pero era demasiado tímida. Así que me quedé en silencio, conteniendo las lágrimas mientras él salía del salón por última vez. Después de que se fue, pasaba por su antigua casa,
pero se sentía vacía sin él. Lo extrañaba en la escuela, sus palabras amables y su apoyo. Fue difícil, pero la vida continuó y tuve que concentrarme en mis exámenes de ingreso a la universidad. Para prepararme para la universidad me inscribí en clases adicionales de francés. El primer día, cuando entré al aula, no podía creer lo que veía. De pie frente a la clase estaba el señor Laurent. Él sonrió y dijo: «Bienvenida, Emma». Verlo de nuevo me hizo muy feliz. Sentí que era una segunda oportunidad. Durante los siguientes 6 meses trabajé más duro que nunca. Asistí a todas las clases, completé todas mis tareas y me quedé después de clase para hacer preguntas. El señor Laurent a menudo elogiaba mi progreso, lo que me hacía sentir orgullosa. Un día, después de clase, me preguntó acerca de mis planes para el futuro. Le conté mi sueño de estudiar literatura y él compartió historias sobre sus experiencias como profesor. Fue nuestra primera conversación real fuera de clase y se sintió especial. Después de eso solíamos quedarnos a hablar. Esos momentos se convirtieron en la mejor parte de mi día y nos acercaron más. Una tarde después de clase, el señor Laurent se ofreció a acompañarme a casa. Me sorprendió, pero estaba muy feliz. Caminamos juntos hablando sobre libros, películas y la vida. Era algo simple, pero significaba mucho para mí. Desde ese día a menudo me acompañaba a casa. Esos paseos se volvieron la mejor parte de mi día y me sentía muy afortunada. Con el tiempo empezamos a pasar más tiempo juntos fuera de las clases. Íbamos al parque, veíamos películas y teníamos largas conversaciones sobre nuestros sueños y experiencias. Una tarde, bajo la suave luz de las farolas, me besó por primera vez. Se sintió como un sueño y no podía creer cuán feliz era. Atesoraba cada momento con él. Pero la vida tiene su manera de cambiar las cosas. Un día el señor Laurent me dijo que había recibido una oferta de trabajo en una universidad en los Estados Unidos. Era una gran oportunidad para él, pero también significaba que se iría de nuevo. Mi corazón se rompió. Prometimos mantener contacto escribiéndonos cartas. Al principio cumplimos esa promesa. Esperaba sus cartas con entusiasmo y siempre me hacían sonreír. Pero con el tiempo las cartas se hicieron menos frecuentes. La vida se volvió ocupada y finalmente dejamos de escribirnos. Me concentré en mis estudios, entré a la universidad y traté de seguir adelante. Pero nunca olvidé al señor Laurent, fue mi primer amor y siempre tendría un lugar especial en mi corazón. Pasaron los años y mi vida cambió. Después de terminar la universidad, encontré un trabajo y comencé un nuevo capítulo. Mis días estaban llenos de trabajo, nuevos amigos y hobbies. Sin embargo, a veces aún pensaba en el señor Laurent. Fue mi primer amor y esos sentimientos eran difíciles de olvidar. Una tarde, mientras revisaba las redes sociales, vi un nombre familiar, el señor Laurent. Mi corazón comenzó a latir rápido cuando hice clic en su perfil. Era él. Se veía mayor, pero aún reconocible.
Después de dudar un momento, le envié un mensaje. Hola, señor Laurent, soy Emma. ¿Se acuerda de mí? Para mi sorpresa, respondió rápidamente. Por supuesto, Emma. ¿Cómo podría olvidar a una de mis mejores estudiantes? Y así volvimos a hablar, poniéndonos al día sobre todo lo que había sucedido desde la última vez que nos vimos. Él me habló de su trabajo en Estados Unidos y del hecho de que había regresado recientemente al país. Luego me preguntó si quería verlo. Me sentí nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Cuando fijamos una cita en una cafetería, el día del encuentro elegí mi ropa con cuidado, queriendo verme lo mejor posible. Cuando entré en la cafetería, lo vi sentado en una mesa en la esquina. Sonrió al verme y una ola de emociones me recorrió. Nervios, alegría y una calidez interna. Todo se sentía real y diferente al mismo tiempo. Mientras nos sentábamos a hablar, noté que el señor Laurent había cambiado. Había envejecido un poco, con algunas arrugas alrededor de los ojos y canas en el cabello. También había ganado algo de peso, pero su sonrisa cálida era la misma. Aún así, parecía diferente. La imagen perfecta que tenía en mi mente no coincidía con la persona que estaba delante de mí. Hablamos durante horas recordando el pasado y compartiendo historias de nuestras vidas. Me preguntó sobre mi trabajo, mis pasatiempos y mi familia. Yo le pregunté sobre sus viajes y su experiencia enseñando en otros países. La conversación fue agradable, pero faltaba algo. Los sentimientos especiales que alguna vez tuve por él ya no estaban allí. Después de nuestro encuentro pensé mucho en el señor Laurent y en los sentimientos que solía tener. Me di cuenta de que él había sido una parte importante de mi pasado, pero las cosas habían cambiado. Ya no era la chica tímida que admiraba a su profesor, y él ya no era la persona que había idealizado. Una semana después, el señor Laurent me envió un mensaje. Fue realmente agradable volver a verte, Emma. Espero que podamos seguir siendo amigos. Yo respondí, gracias, señor Laurent. También fue un placer verlo. Le deseo todo lo mejor. Intercambiamos algunos mensajes más, pero sabía que era hora de pasar la página y seguir adelante. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, comenzó a llover. El sonido de las gotas me recordó las veces en que el señor Laurent me acompañaba a casa bajo la lluvia. Sonreí con el recuerdo, pero no me entristeció. En cambio me recordó cuánto había crecido. La vida es como la lluvia. A veces se siente fría y pesada, pero ayuda a que nuevas cosas crezcan. Mi tiempo con el señor Laurent fue un capítulo especial en mi vida, pero no era toda la historia. Había nuevas personas por conocer, nuevos sueños por seguir y nuevos recuerdos por crear. Después de ver nuevamente al señor Laurent, sentí que finalmente había pasado una página en mi vida. Encontrarme con él me recordó quién solía ser, pero también me mostró cuánto había crecido. Era momento de mirar hacia el futuro. La vida siguió y me entregué por completo a nuevos desafíos en el trabajo. Comencé un proyecto importante
que exigía toda mi energía. Fue difícil, pero también emocionante. Hice nuevos amigos que trajeron alegría a mi vida. Reímos juntos, nos apoyamos en los momentos difíciles y celebramos nuestros logros. Su amabilidad y positividad me dieron una nueva sensación de felicidad. Un día asistí a una conferencia profesional y conocí a alguien que cambió mi vida. Su nombre era Daniel y era uno de los ponentes principales. Daniel era amable, divertido y fácil de hablar. Comenzamos a conversar durante un descanso y sentí como si lo hubiera conocido desde hacía años. Al final del día habíamos intercambiado números de teléfono. En las semanas siguientes, Daniel y yo pasamos cada vez más tiempo juntos. Descubrimos que compartíamos muchas cosas en común, como nuestro amor por los libros y los viajes. Él me hacía reír y siempre me animaba a perseguir mis sueños. Con él me sentía cómoda y feliz de una manera que nunca antes había sentido. A medida que nuestra relación crecía, me di cuenta de algo importante. Mis sentimientos por el señor Laurent habían sido el enamoramiento inocente de una chica joven, lleno de admiración y fantasía. Pero con Daniel era diferente. Era amor verdadero, construido sobre el respeto, metas compartidas y un cuidado genuino el uno por el otro. Me sentía agradecida por las lecciones que mi pasado me había enseñado, pero sabía que mi futuro estaba con Daniel. Juntos estábamos listos para escribir el próximo capítulo de mi historia. Una tarde, Daniel y yo estábamos sentados en una banca en un parque, mirando el atardecer. La suave luz dorada envolvía todo en un brillo cálido. Me sentía tranquila y feliz. Mirando a Daniel, no pude evitar sonreír, pensando en cuánto había cambiado mi vida. Pensé en mi camino, mi amor adolescente por el señor Laurent, las lecciones que aprendí sobre el amor y cómo la vida me había dado nuevas oportunidades. Cada experiencia, incluso las dolorosas, ayudó a formar quien era. Gracias por estar aquí, susurré a Daniel. Él se volvió hacia mí con una sonrisa suave. Soy yo quien tiene suerte de tenerte en mi vida, respondió. En ese momento me sentí realmente feliz. Me di cuenta de que el amor no se trata de aferrarse al pasado o perseguir un sueño. Se trata de encontrar a alguien que esté a tu lado, comparta tus esperanzas y te haga sentir especial. Daniel era esa persona para mí y estaba agradecida cada día. Con el tiempo, Daniel y yo construimos una vida llena de felicidad y nuevas aventuras. Viajamos a lugares que siempre habíamos soñado, probamos cosas nuevas y nos apoyamos mutuamente en los altibajos de la vida. Cada día traía nuevos recuerdos y nuestro vínculo se hacía más fuerte. El señor Laurent siempre sería parte de mi pasado, un recuerdo de mi primer amor y un recordatorio de la chica que alguna vez fui. Pero ese capítulo había terminado. Era un recuerdo dulce, pero mi corazón pertenecía al presente y al futuro con Daniel. Aprendí que la vida está hecha de muchos momentos. Algunos pasan rápido, mientras que otros se quedan con nosotros para siempre.
Cada momento ayuda a formar quienes somos, incluso si no lo notamos de inmediato. Mirando a Daniel y a la vida que estábamos construyendo juntos, sentí una profunda gratitud. Mi pasado me había traído hasta aquí, pero era mi presente y mi futuro con Daniel lo que más valoraba.